La primavera de 1919 llegaba a Morelos con un silencio que pesaba más que cualquier bombardeo. Las golondrinas habían dejado de volar sobre los campos de caña porque no había nada que buscar entre las cenizas. Los caminos que antes conectaban pueblos prósperos ahora solo llevaban de ruina en ruina, marcados por cruces improvisadas y nombres escritos con carbón sobre madera podrida. El coronel Adrián Castrejón había convertido la zona de Yecapixtla en su feudo personal de terror. No era como los otros oficiales federales que cumplían órdenes y se marchaban. Este hombre había encontrado su propósito en la destrucción sistemática de todo lo que representara la dignidad campesina. De complexión robusta y con un bigote tan negro como su alma, Castrejón tenía la costumbre de fumar puros habanos mientras decidía qué familia sería la siguiente en ser despojada de sus tierras. Llevaba casi un año en la región y su método era siempre el mismo. Primero llegaban las acusaciones de simpatía zapatista, luego las confiscaciones de propiedades y finalmente las ejecuciones públicas de cualquiera que osara protestar. Pero lo que más disfrutaba Castrejón era atacar los símbolos que unían a las comunidades. Los mercados, las plazas, los pozos comunales. Destruía metódicamente todo lo que le daba identidad a esos pueblos olvidados por Dios y por el gobierno. La iglesia de San Mateo en el pueblo de Tlayacapan había resistido 3 siglos de historia. Construida por manos indígenas durante la colonia, sus muros de piedra volcánica habían presenciado bautizos, bodas y entierros de generaciones enteras. Era más que un edificio religioso. Era el corazón latiente de una comunidad que se había aferrado a su fe como último refugio contra las injusticias del mundo exterior. El padre Anselmo había servido esa parroquia durante más de 20 años. Era un hombre delgado, con el pelo completamente blanco y unas manos temblorosas que revelaban su edad avanzada, pero con una voz que aún podía resonar entre las paredes del templo cuando leía las escrituras. Los campesinos lo respetaban no solo por su investidura religiosa, sino porque nunca había abandonado el pueblo ni siquiera cuando la guerra llegó a sus puertas. Una tarde de marzo, cuando el sol comenzaba a descender detrás de los cerros pintando el cielo de naranja y púrpura, los vigías del pueblo corrieron gritando por las calles empedradas. Los federales venían en camino y no eran pocos. Más de 60 soldados montados marchaban hacia Tlayacapan con el coronel Castrejón al frente, fumando su maldito puro y sonriendo como si fuera de paseo. Las familias se encerraron en sus casas. Las madres cubrieron las bocas de sus hijos para que no hicieran ruido. Los hombres mayores escondieron lo poco de valor que les quedaba bajo las tablas del piso. Todos sabían lo que significaba una visita de Castrejón. Significaba que alguien no vería el amanecer siguiente. El coronel federal detuvo su caballo justo frente a la iglesia de San Mateo. Sus ojos recorrieron la fachada barroca con desprecio mientras soltaba el humo del puro en lentas volutas. A su lado, el teniente Mendoza esperaba órdenes con esa expresión de cobarde que caracterizaba a los hombres que solo son valientes cuando tienen el poder de su lado. «Traigan al cura», ordenó Castrejón con voz calmada pero llena de amenaza. «Quiero que este pueblo entienda de una vez por todas quién manda aquí». El padre Anselmo salió de la iglesia caminando lentamente, sus manos temblaban pero su mirada permanecía serena. Había bautizado a la mitad de los hombres que ahora lo rodeaban con rifles. Había consolado a sus madres cuando estos mismos soldados habían matado a sus padres. No había nada que ese viejo sacerdote no hubiera visto ya. «Coronel Castrejón», saludó el padre con una inclinación de cabeza. «Espero que su visita sea en son de paz». La carcajada que soltó el coronel fue contestada por las risas nerviosas de sus subordinados. «Paz», repitió saboreando la palabra como si fuera una obscenidad. «La paz es para los débiles, padre. Yo vengo a imponer el orden». Castrejón desmontó de su caballo con movimientos teatrales. Se acercó al padre Anselmo hasta quedar a centímetros de su rostro.
El olor del tabaco mezclado con alcohol barato golpeó al anciano sacerdote, pero este no retrocedió ni un paso. Me han informado, comenzó el coronel mientras caminaba alrededor del padre como un buitre, que esta iglesia ha sido refugio de zapatistas. Que aquí se guardan armas, que se planean emboscadas, que se esconden bandidos. Esas son mentiras, respondió el padre Anselmo con voz firme. Esta es una casa de Dios. Aquí solo entra la gente a rezar, a buscar consuelo. ¿Consuelo? La voz de Castrejón se elevó. ¿Qué clase de consuelo puede dar un cura viejo a campesinos que apoyan a bandidos terroristas? ¿Qué clase de Dios permite que esta región se levante contra el gobierno legítimo de México? El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que hasta el viento había dejado de soplar. Los soldados federales rodeaban ahora completamente la plaza, con sus rifles apuntando hacia las ventanas de las casas donde las familias observaban aterrorizadas. Tengo pruebas, continuó Castrejón sacando un papel arrugado de su chaqueta militar, de que el domingo pasado durante la misa se cantaron corridos zapatistas. De que en el confesionario se pasan mensajes cifrados. De que en el sótano de esta iglesia se esconden rifles. Todo eso es falso, insistió el padre Anselmo, pero su voz comenzaba a quebrarse. Esta iglesia es un lugar sagrado. No puede profanarlo sin enfrentar las consecuencias de su alma. ¿Mi alma? Castrejón rió con genuina diversión. Padre, mi alma la vendí hace mucho tiempo. Lo único que me importa ahora es asegurarme de que este nido de víboras zapatistas sea destruido de raíz. Con un gesto de su mano, el coronel ordenó a sus hombres que entraran a la iglesia. Los soldados federales irrumpieron en el templo con las botas sucias pisoteando el piso de mosaico que generaciones de campesinos habían mantenido limpio. Derribaron los bancos de madera, arrancaron las imágenes religiosas de las paredes, patearon el confesionario hasta hacerlo astillas. El padre Anselmo intentó detenerlos pero dos soldados lo sujetaron por los brazos. Solo pudo observar impotente cómo profanaban el lugar que había sido su vida entera. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas mientras murmuraba oraciones que nadie escuchaba. No encontraron ninguna arma. No había mensajes cifrados. No había nada más que Biblias viejas, rosarios gastados por el uso y velas de cebo que los campesinos pobres ofrendaban en sus rezos desesperados. Pero a Castrejón no le importaba la verdad. Nunca le había importado. ¿Saben qué pasa con los lugares que protegen a los enemigos del Estado?, preguntó el coronel dirigiéndose a la multitud que ahora se había atrevido a salir de sus casas. Pasan a ser enemigos también. Y los enemigos deben ser eliminados. Los soldados federales comenzaron a sacar los bancos de la iglesia, las imágenes religiosas, los cortinajes bordados que las mujeres del pueblo habían tejido durante años. Todo fue amontonado en medio de la plaza como si fueran desperdicios sin valor. El padre Anselmo rogaba, suplicaba, pero sus palabras se perdían en el caos. Si te está gustando esta historia del canal Sombreros y Fusiles y querés conocer más relatos impactantes de la Revolución Mexicana, suscríbete al canal porque cada semana te traemos historias que te van a dejar sin aliento. Castrejón ordenó rociar todo con queroseno. El olor acre del combustible invadió la plaza mientras los soldados obedecían con eficiencia mecánica. Cuando todo estuvo listo, el coronel encendió un nuevo puro con calma deliberada, dio 3 fumadas profundas y lanzó el cigarro encendido sobre el montón empapado. Las llamas se elevaron instantáneamente. El fuego devoró siglos de historia en minutos. Los gritos de horror de los campesinos se mezclaban con el crepitar de la madera ardiendo y el estruendo de las vigas al colapsar. El padre Anselmo cayó de rodillas, sus labios movían oraciones silenciosas mientras las lágrimas surcaban su rostro arrugado. Pero Castrejón no había terminado. No encontré armas en la iglesia, gritó sobre el rugido del incendio, pero sé que las tienen escondidas en algún lado.
Así que voy a quemar casa por casa hasta que alguien hable. Los soldados federales comenzaron a prender fuego a las viviendas circundantes. Las familias corrían despavoridas tratando de salvar lo poco que tenían mientras los uniformados reían y bebían mezcal como si estuvieran en una celebración. El infierno había llegado a Tlayacapan y llevaba uniforme militar. Pero lo que Castrejón no sabía es que entre la multitud aterrorizada había ojos que observaban, oídos que escuchaban y piernas que ya estaban corriendo hacia las montañas. Uno de los vigías zapatistas, un joven llamado Rutilio, había presenciado todo desde su escondite en el campanario antes de que lo quemaran. Ahora galopaba por los caminos de terracería con un solo objetivo, encontrar a Emiliano Zapata. El campamento zapatista en las montañas de Huautla era prácticamente invisible para quien no supiera dónde buscarlo. Escondido entre barrancas y cuevas, protegido por la espesura del monte, era el corazón estratégico de la resistencia revolucionaria en Morelos. Ahí, bajo el techo natural de un bosque de encinos, Zapata y sus hombres más leales planificaban sus próximos movimientos. Emiliano estaba revisando un mapa cuando Rutilio llegó casi muerto de cansancio. Su caballo chorreaba espuma por la boca y el muchacho tenía la ropa rasgada de haber atravesado la maleza a toda velocidad. Las palabras salieron atropelladas de su boca mientras trataba de recuperar el aliento. Mi general, jadeaba Rutilio. Tlayacapan. Los federales. Castrejón quemó la iglesia de San Mateo. Quemó el pueblo entero. El silencio que siguió fue absoluto. Los guerrilleros zapatistas que rodeaban a su líder sintieron como el aire se volvía denso, pesado, cargado de una furia que conocían bien pero que esta vez tenía una intensidad diferente. Zapata dejó caer el mapa sobre la mesa improvisada y sus manos se cerraron en puños tan apretados que los nudillos se volvieron blancos. El padre Anselmo preguntó con una voz tan baja que apenas se escuchaba. «Vivo, mi general». Pero destrozado. Vi cómo caía de rodillas viendo arder su iglesia. Castrejón se burló de él, lo humilló delante de todo el pueblo. Los ojos de Zapata se transformaron. Ya no eran los ojos de un estratega militar calculando movimientos. Eran los ojos de un hombre que acababa de decidir que alguien iba a pagar muy caro por lo que había hecho. Se levantó lentamente, caminó hasta donde tenía colgadas sus pistolas y se las ajustó al cinturón con movimientos deliberados. Genovevo de la O, su comandante más experimentado, se acercó cautelosamente. Conocía esa mirada. Sabía lo que significaba. Mi general, comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras, es una provocación directa. Castrejón quiere que reaccionemos con rabia, que cometamos errores. Zapata se volteó hacia él con una expresión que helaba la sangre. No voy a cometer ningún error, Genovevo. Voy a hacer exactamente lo que ese hijo de perra espera que haga. Voy a ir a Tlayacapan y le voy a enseñar que hay cosas que no se tocan. Que hay líneas que no se cruzan. Los preparativos comenzaron inmediatamente. 80 hombres, los mejores tiradores y jinetes que tenía Zapata, fueron seleccionados para la operación. No iban a un enfrentamiento táctico. Iban a enviar un mensaje que resonaría por todo Morelos. Iban a demostrar que la justicia revolucionaria existía y que llegaba aunque fuera cabalgando entre las sombras. El plan era simple pero efectivo. Llegarían a Yecapixtla, donde Castrejón tenía su cuartel general, justo antes del amanecer. Aprovecharían la confianza excesiva del coronel, quien después de su actuación en Tlayacapan se había emborrachado celebrando con sus oficiales. Los federales estarían dormidos, desprevenidos, confiados en que ningún zapatista se atrevería a atacar tan profundo en territorio controlado. Pero lo que más le importaba a Zapata no era solo capturar a Castrejón. Quería que ese hombre sintiera el mismo terror que había sembrado. Quería que experimentara la desesperación de ver arder lo que más valoraba.
Quería que entendiera que la crueldad siempre regresaba multiplicada a quien la ejercía sin piedad. La columna zapatista cabalgó toda la noche bajo un cielo sin luna. El único sonido era el trote amortiguado de los caballos y el tintineo ocasional de las cananas cruzadas sobre los pechos de los revolucionarios. Zapata iba al frente, su sombrero charro inclinado sobre la frente, su rostro una máscara de determinación absoluta. Cuando llegaron a las afueras de Yecapixtla, el cielo comenzaba a teñirse con los primeros tonos grises del amanecer. El cuartel federal era una hacienda requisada que Castrejón había convertido en su fortaleza personal. Las paredes de adobe grueso, las torres de vigilancia improvisadas, los establos llenos de caballos militares. Todo hablaba de un hombre que se creía invencible en su propio feudo. Los zapatistas se dividieron en 3 grupos siguiendo el plan trazado por su líder. El primero se encargaría de los centinelas y de tomar control del perímetro exterior. El segundo bloquearía las salidas para evitar que ningún federal escapara a dar aviso a otros cuarteles. El tercero, comandado personalmente por Zapata, iría directo por Castrejón. La operación comenzó con la precisión de un reloj suizo. Los centinelas federales, adormilados después de una noche de alcohol, nunca supieron que los golpeó. Los zapatistas se movían como sombras, eliminando cualquier resistencia antes de que pudiera dar la alarma. En menos de 10 minutos habían tomado control completo del perímetro sin disparar un solo tiro. Zapata y sus hombres entraron al edificio principal por una puerta lateral que habían forzado silenciosamente. Los pasillos todavía olían a tabaco y mezcal de la celebración de la noche anterior. Botellas vacías rodaban por el suelo y algunos soldados federales dormían tirados en cualquier rincón con sus uniformes desabrochados y manchados de vómito. La habitación de Castrejón estaba en el segundo piso, una suite espaciosa que el coronel había decorado con los objetos de valor que había robado en sus incursiones. Cuadros religiosos arrancados de iglesias, vajillas de plata confiscadas a familias campesinas, relojes de oro que habían pertenecido a hombres ahora enterrados en fosas comunes. Todo exhibido como trofeos de guerra de un hombre sin honor ni vergüenza. Cuando Zapata abrió la puerta de una patada, encontró a Castrejón dormido en una cama enorme, roncando escandalosamente con una botella de coñac vacía abrazada contra su pecho. El coronel federal despertó sobresaltado, sus ojos hinchados tardaron varios segundos en enfocar la figura que se recortaba contra la luz del amanecer que entraba por la ventana. Emiliano Zapata, murmuró Castrejón con voz pastosa, todavía aturdido por la borrachera. Su mano buscó instintivamente la pistola que siempre dejaba bajo la almohada, pero una bala zapatista la mandó volando antes de que pudiera alcanzarla. Levántate, ordenó Zapata con voz fría. Levántate y vístete. Quiero que estés bien presentable para lo que viene. Castrejón se incorporó lentamente, su cerebro aún tratando de procesar la pesadilla que estaba viviendo. Esto es un error, tartamudeó mientras buscaba sus botas. Soy un oficial federal. Mi desaparición causará una respuesta masiva. Habrá represalias. Ya hubo represalias, respondió Zapata. Las sufrieron los campesinos de Tlayacapan cuando quemaste su iglesia. Las sufrió el padre Anselmo cuando humillaste su fe. Ahora te toca a ti sufrir las consecuencias. Los zapatistas arrastraron a Castrejón fuera de su habitación mientras éste intentaba negociar, ofrecer sobornos, prometer cualquier cosa que pudiera salvarlo. Pero sus palabras caían en oídos sordos. Lo llevaron a la plaza central del cuartel donde ya habían reunido a todos los soldados federales capturados. Más de 60 hombres desarmados, algunos todavía en ropa interior, todos con expresiones de terror absoluto. Zapata ordenó que trajeran todo el queroseno que hubiera en el cuartel. Los bidones fueron vaciados alrededor del edificio principal, empapando las paredes de adobe, mojando las vigas de madera del techo, creando un cerco líquido de destrucción inminente.
Castrejón observaba con horror creciente mientras comprendía exactamente qué iba a pasar. No, suplicó el coronel cayendo de rodillas. Por favor, no esto. Pueden fusilarme, colgarme, lo que quieran, pero no esto. Zapata se acercó a él y se agachó hasta quedar a su altura. Por favor, repitió con voz llena de desprecio. ¿Cómo le suplicó el padre Anselmo que no quemara su iglesia? ¿Cómo le rogaron las familias de Tlayacapan que no destruyera sus casas? Castrejón lloraba ahora abiertamente, toda su arrogancia militar reducida a lágrimas y mocos. El hombre que había sembrado terror durante un año completo ahora temblaba como un niño asustado frente al hombre que había venido a cobrar la cuenta pendiente. Voy a darte la misma oportunidad que le diste al padre Anselmo, continuó Zapata. Vas a ver arder lo que más valoras mientras no puedes hacer nada por impedirlo. La única diferencia es que tú vas a estar adentro cuando prendan el fuego. Los gritos de Castrejón resonaron por toda la plaza mientras los zapatistas lo arrastraban hacia el edificio principal. Los soldados federales capturados observaban en silencio, sin atreverse a intervenir, sabiendo que cualquier protesta significaría compartir el destino de su comandante. Algunos incluso sentían un alivio secreto de que finalmente alguien hubiera detenido la locura de ese hombre. Zapata sacó una caja de cerillos del bolsillo de su chaqueta. Los mismos cerillos que los campesinos usaban para encender sus velas en la iglesia que ya no existía. Los mismos cerillos con los que las madres prendían los fogones para cocinar la poca comida que les quedaba después de las confiscaciones federales. Cerillos comunes que ahora se convertirían en instrumentos de justicia revolucionaria. Por las iglesias quemadas, murmuró Zapata encendiendo el primer cerillo. Por las familias destruidas. Por la dignidad pisoteada. Por todo el sufrimiento que causaste sin remordimiento. Lanzó el cerillo sobre el rastro de queroseno y las llamas se elevaron inmediatamente. El fuego corrió por las paredes del cuartel con una velocidad voraz, alimentado por meses de rabia contenida y años de injusticias acumuladas. Los gritos de Castrejón se mezclaban con el rugido del incendio mientras el edificio comenzaba a convertirse en una pira gigantesca. Los zapatistas observaban en silencio absoluto. No había celebración, no había gritos de victoria. Solo la satisfacción sombría de saber que finalmente la balanza de la justicia se había equilibrado, aunque fuera de la manera más brutal posible. El humo negro que se elevaba hacia el cielo del amanecer era visible desde kilómetros de distancia, un mensaje inconfundible para todos los federales de la región. Cuando todo terminó y solo quedaban cenizas y escombros humeantes, Zapata reunió a los soldados federales capturados. Estos hombres esperaban su ejecución, habían hecho las paces con su destino, habían dicho sus oraciones finales. Pero lo que escucharon de boca del caudillo del sur los sorprendió más que cualquier bala. Ustedes van a regresar a sus cuarteles, anunció Zapata con voz firme. Van a contarle a cada oficial, a cada general, a cada político en la Ciudad de México, exactamente lo que pasó aquí. Van a decirles que las iglesias no se tocan. Que los símbolos de fe del pueblo no se profanan. Que hay líneas que no se cruzan sin consecuencias. Los soldados federales se miraban entre sí incrédulos. Algunos todavía temblaban esperando que fuera una trampa cruel. Pero Zapata ya había montado en su caballo y le daba la espalda al cuartel en llamas como si fuera un asunto cerrado, terminado, saldado de la única manera posible. La noticia de lo sucedido en Yecapixtla se propagó por todo Morelos más rápido que el fuego que había consumido el cuartel de Castrejón. Los campesinos que habían vivido aterrorizados durante meses sintieron que finalmente podían respirar. Las familias de Tlayacapan comenzaron la reconstrucción de su iglesia con sus propias manos, levantando los muros de piedra volcánica piedra por piedra, recuperando lo que creían perdido para siempre. El padre Anselmo, que había envejecido 10 años en una sola noche, recuperó algo de luz en su mirada cuando le contaron lo que Zapata había hecho.
No era un hombre que celebrara la violencia, pero entendía que en tiempos de guerra la justicia a veces llegaba montada en caballos revolucionarios y armada con machetes afilados. Los federales, por su parte, recibieron el mensaje alto y claro. Durante semanas ningún otro oficial se atrevió a profanar iglesias o atacar símbolos religiosos. El miedo había cambiado de bando. Ahora eran ellos quienes dormían con un ojo abierto, quienes revisaban las sombras antes de apagar las lámparas, quienes comprendieron que algunas líneas no debían cruzarse. Emiliano Zapata regresó a su campamento en las montañas con la conciencia tranquila de haber hecho lo que tenía que hacerse. No era un hombre cruel por naturaleza, pero había aprendido que en la guerra la piedad mal entendida solo prolongaba el sufrimiento. Había aprendido que los símbolos importaban tanto como los territorios. Había aprendido que defender la dignidad del pueblo era tan importante como defender sus tierras. Esa noche, alrededor de la fogata del campamento, sus hombres no cantaron corridos de victoria ni brindaron con mezcal. Simplemente se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que habían presenciado. La revolución no era solo batallas épicas y discursos grandilocuentes. Era también momentos oscuros donde la justicia y la venganza se volvían indistinguibles, donde las decisiones difíciles marcaban la diferencia entre la victoria y la derrota. Las semanas que siguieron al incendio del cuartel de Yecapixtla trajeron un cambio palpable en la dinámica de la guerra en Morelos. Los federales se volvieron más cautelosos, menos propensos a cometer atrocidades gratuitas contra la población civil. No porque hubieran desarrollado súbitamente una conciencia moral, sino porque ahora sabían que cada acción tenía consecuencias reales y tangibles. La historia de lo que le pasó a Castrejón se convirtió en leyenda. Se contaba en los mercados, se susurraba en las cantinas, se narraba alrededor de las fogatas campesinas. Cada versión añadía detalles, amplificaba los hechos, pero todas convergían en el mismo mensaje central: Emiliano Zapata protegía a su gente de una manera que iba más allá de la simple estrategia militar. El padre Anselmo continuó celebrando misas entre las ruinas de su iglesia mientras ésta era reconstruida. Cada domingo, campesinos de pueblos vecinos caminaban horas para asistir a esos servicios religiosos que se habían convertido en actos de resistencia pacífica. La iglesia de San Mateo renacía de sus cenizas no como un simple edificio, sino como un símbolo de que algunos valores eran más fuertes que cualquier fuego. Si llegaste hasta acá y querés seguir descubriendo las historias más impactantes de la Revolución Mexicana, suscríbete a Sombreros y Fusiles porque cada semana te traemos relatos que te van a cambiar la forma de ver nuestra historia.